Bueno, el teórico de hoy tiene que ver con los aspectos técnicos de la evaluación. Este es un segundo tema que ustedes intuyo han leído. Y arrancamos de esta manera. Así como los aspectos generales eran aspectos deseables de tener en cuenta para cualquier tipo de propuesta de evaluación que uno desarrolle, los aspectos técnicos, por su parte, son aspectos específicos que un profesor debería tener en cuenta al momento de construir sus dispositivos de evaluación o al momento de reanalizarlos una vez han sido seleccionados y elaborados. Bueno, ¿qué significa esto? Hace muchos años, en el Uruguay, existió el inicio de la materia de evaluación en educación física, y en aquel momento la evaluación de educación física se llamaba evaluación y estadística aplicada a la educación física y el deporte. Esa materia la daban dos docentes más que renombrados en Uruguay y en América. Esos docentes emiten un libro, que es el curso de su materia, a posteriori de un viaje que, esto es como una historia egresada, ¿no? A posteriori de un viaje que hicieron a Estados Unidos y Europa, con la intención de saber un poco más sobre la educación física, qué pasaba en el mundo. Estos profesores se llamaban Gonzalo Fernández, que yo creo que Gonzalo sigue vivo, habría que rastrear, y Lidwin, que no es Edith Lidwin, la de las configuraciones didácticas, sino que es Lidwin Barón. Bien, en esa época el que dirigía el ISEF era Langlade. Ustedes saben que el instituto se llama Alberto Langlade. Y una de las características que todo ese periodo de la educación física y de la evaluación tenía era basarse en lo que se llama el paradigma científico de racionalidad. En este ámbito, uno de los lugares, o el lugar predominante de la educación física, era pensarla en base al paradigma biomédico. Es decir, la educación física en ese entonces tenía que ver y se justificaba en el campo científico a través de las mediciones. Estas mediciones implicaban en aquel momento intentar poner en marcha la educación física con el eje de las testificaciones. Y las testificaciones per se basan en lo que se llaman principios técnicos. Nosotros vamos a trabajar los principios técnicos, por lo tanto, primero y principalmente por el asunto del test, módulo 3. Y segundo, porque nosotros empezamos a retornar el pienso hacia lo pedagógico también. Y vamos a hacer un ensayo de análisis de la evaluación, principalmente en el caso de lo que estamos dando en el curso, la evaluación del aprendizaje, con un análisis de los principios técnicos. Entonces, sea para la evaluación que se desarrolla en el sistema educativo, o sea para la evaluación que se desarrolla en el ámbito deportivo, estos principios son deseables, ya sea para controlar el dispositivo que yo armo, ya sea para evaluar el dispositivo una vez lo puse en marcha. ¿Está? Bien, entonces, lo que intenté decir en este lapso de tiempo es cómo nacen estos principios, en dónde nacen, cuál es el paradigma que los sostiene, desde dónde vienen estos principios y cómo hoy intentamos revisarlos desde una mirada diferente. Porque entendemos que sea lo que sea que ustedes mañana opten por construir en materia de enseñanza, evaluación, entrenamiento, rendimiento y deporte, es como deseable que tengan en cuenta estos principios, que es lo que va a sostener con fuerza técnica su propuesta de evaluación. Para trabajar estos principios, o por lo menos para trabajarlos hoy, nosotros vamos como haciendo un contrapunto con unos cuantos autores.
van a tener algunos de ellos en las diapositivas. El primer principio que puede mirar la evaluación, sea de la perspectiva cuantitativa o de la perspectiva pedagógica cualitativa, es lo que se llama validez, el principio de validez. ¿Qué significa? Toda propuesta de evaluación, los compañeros que estuvieron en los prácticos de esta semana saben que estuvimos, y vamos a volverlo a hacer a partir de las 19:30 con el práctico 5, estuvieron haciendo un análisis de casos de profesores que presentan propuestas de evaluación, y estuvimos haciendo un análisis desde los aspectos generales. Ese mismo caso, a partir de la semana que viene, los vamos a analizar desde los aspectos técnicos. Y uno de los aspectos técnicos que nos va a permitir saber si las evaluaciones que hemos leído son técnicamente sostenibles es preguntarle al caso si la evaluación que se desarrolló allí es válida. Lo que describe o cuenta el profesor es válido. Entonces, para saber si la evaluación es o no es válida, la pregunta que atrás de eso viene es: ¿evalúa lo que se pretende evaluar? Entonces, ¿qué significa el principio de validez? El principio de validez tiene que ver con que el dispositivo evalúe lo que se pretende evaluar con él y no otra cosa. ¿Sí? Bien. En educación física no siempre se cumple con el principio de validez. Dicho de otra manera, educación física es una de las asignaturas escolares que, además de tener debilidad epistémica, o quizás por tener debilidad epistémica, sobre todo en el ámbito pedagógico, mucho más que en el ámbito deportivo, carece de contenidos de enseñanza sostenibles, secuenciables, pero a su vez carece de validez en sus propuestas de evaluación. En consecuencia, ¿sí? Y es muy normal que suceda esto. Sí. Porque los aspectos técnicos de la validez de la forma de evaluar no son siempre racionales también, ¿puede ser? A ver, explica un poquito más eso y lo más Porque fuerte. la evaluación física no es todo matemático, no es todo racional. Eso también pierde validez. Sí, pero no es solamente eso. Si ustedes leyeron el texto, que es la expectativa nuestra era esa, y calculo que sí, tú viste que hay varios tipos de validez. Es decir, la validez se va construyendo desde varios lugares. No es que la validez evalúe lo observable, y como en la educación física no siempre es observable, es complejo. La validez evalúa lo visible, pero también se construye el dispositivo desde la validez. Ahora vamos a ir viendo esos tipos. Es decir, que lo que vos planteás no está mal, pero es incompleto. Bien, entonces, una de las autoras que ha manejado, y ustedes han tenido la posibilidad de leer, que habla de los principios en este sentido, es Camilloni. Camilloni dice, o cita a Grunlund, que plantea: el deseo natural de cada uno de nosotros es que cualquiera que sea la prueba de aprovechamiento que construyamos o que seleccionemos, arroje resultados que sean representativos de los tópicos y comportamientos que deseamos medir. Acá voy a aclarar que es una prueba de aprovechamiento, como para poder después ir al texto entrecomillado. Hay una autora que se llama Gloria Cruz, es una mexicana, que habla que nosotros generalmente podemos hablar de dos tipos de pruebas. Una prueba de discriminación y una prueba de aprovechamiento. La prueba de discriminación es aquella prueba que, sin necesidad de tener un proceso de enseñanza previo, dirime los buenos de los malos. En el sentido de la prueba, ¿correcto? Los buenos de los malos. Una prueba de aprovechamiento supone necesariamente un proceso de enseñanza previo. Nosotros ayer que participamos de una mesa de debate sobre
un test que se está aplicando, se aplicó y se está aplicando en la educación física escolar, aplicado por parte de la Secretaría Nacional de Deporte en acuerdo con la ANEP. No lo dijimos ayer, la verdad que no se me ocurrió, pero perfectamente podríamos decir que ese test, además de incluirse a la escuela, supone incluir una prueba de discriminación sobre procesos de aprovechamiento. Dicho de otra manera, los docentes que trabajan a la escuela generan sus procesos de enseñanza-evaluación y este test extranjero a la escuela se incluye como una propuesta de discriminación, ¿no? Se testean los chicos, quienes son más fuertes según un ranking, quienes son más altos, quienes son más... Entonces, incluyen allí a la escuela una prueba que además de ser externa, es contradictoria en los procesos de enseñanza, por lo tanto, es contraaprovechamiento, es una prueba diferente. Si vamos a sumar aspectos de crítica a ese test, ¿verdad? O por lo menos dentro de los aspectos que ese test supone críticas, porque hay otros aspectos que a nuestro criterio no suponen críticas. Entonces, vuelvo a leer. El deseo natural de cada uno de nosotros, quienes evaluamos, ¿verdad?, es que cualquiera que sea la prueba de aprovechamiento, dicho de otra manera, la prueba que es procesada a partir o posterior a un proceso de enseñanza, cualquiera sea la prueba de aprovechamiento que construyamos o que seleccionemos, esto significa que las pruebas no siempre uno las construye, hay veces que las elige, coloca esta y no esta, arroje resultados que sean representativos de los tópicos y comportamientos que deseamos medir. Es decir, sea cual sea la prueba que el profesor utilice, ¿qué es lo deseable? Que me entregue elementos que me permitan a mí observar los resultados o valorar los resultados que yo pretendí medir con esa prueba. Ejemplo, si yo pretendo medir fuerza, pero me arroja resultados de resistencia, ¿es una prueba válida? No. Porque los resultados que me entrega la prueba no tienen que ver con la evaluación que intenté realizar. Es decir, intenté realizar una prueba para la resistencia y me están entregando resultados para la fuerza. No es válida. En el caso de este autor, plantea, ellos son para él, esos resultados, contenidos del programa y objetivos de la instrucción. Otro tema, y haciendo una suerte de revisión sobre lo que pasó ayer y lo que les contaba hoy, una prueba, test, que se incluye de fuera del sistema educativo, dentro del sistema educativo, además de ser de discriminación, no arroja para con el sistema educativo y el proceso de enseñanza del profesor elementos que sean válidos de contenido. Porque es probable, a no ser que el profesor hubiera estado trabajando esos contenidos, que los resultados que se obtuvieran de esa propuesta sirvieran para algo para el proceso de enseñanza de los contenidos del profesor. Por tanto, no estaríamos hablando de una prueba que tenga validez. Lo mismo podemos decir con los objetivos de lo que llama este autor instrucción. Si yo me propongo, o el propio programa se propone, una secuencia de trabajo conducente a ciertos objetivos programáticos, una prueba que ingresa de fuera del sistema educativo dentro de la clase no va a arrojar ningún tipo de contenidos relacionado a lo que el programa dice. Por tanto, no sería válida en materia de los resultados y los objetivos que persigue el programa. ¿Me van entendiendo? Habrá otro tipo de pruebas, inclusive que ingresando fuera del sistema educativo sean válidas, en términos de que evalúen contenidos y objetivos. Pero esta prueba en particular no parece serlo. Sigue, al seleccionar o construir un instrumento para la evaluación, la pregunta más importante es, ¿hasta qué punto servirán los resultados en los usos particulares para los cuales se les destinó? He ahí la esencia misma de la validez.
Y esta es otra cosa interesante de las propuestas de evaluación. Si yo construyo, tomo o genero un dispositivo de evaluación del cual se emiten resultados que no son de uso, de interés para mejorar aquello para lo cual yo lo creé, es inválido. Volvamos al ejemplo de esta prueba. Una prueba que viene de fuera del sistema y que pretende evaluar capacidades condicionales, aspectos antropométricos del sujeto escolar, los resultados que esa prueba le arroja a la Secretaría Nacional de Deporte, ¿son válidos? ¿Son válidos para el que lo creó? ¿Hasta qué punto servirán los resultados en los usos particulares para los cuales se les destinó? No, porque no se suponía que lo que querían era medir las capacidades condicionales, ese era el objetivo. Las cualidades físicas de los niños de quinto y sexto año. Y con un solo test y la medida antropométrica no se termina por evaluar. Para quien los coloca, para la Secretaría, que ingresa, toma un resultado y lo usa con su programa, puede tener cierta dosis de validez. Ahora, para el proceso de enseñanza del que está allí, esa prueba, ¿le devuelve algún tipo de resultado? Es decir, podemos decir que para nosotros, los profesores de la escuela, esos resultados que obtiene la Secretaría sirven para el uso particular de los cuales se destinó, y de repente pueden servir. Ahora, ¿es válido para quién? ¿Para el proceso de enseñanza de la escuela o para los usos para los cuales se destinó? Para los usos los cuales se destinó. Exactamente. Para la enseñanza curricular No lo es. No importa si un niño es más resistente que el otro. Exacto. O sí, si te importara, ayer había compañeros que le importaban. Y esos compañeros decían, yo creo que está bien tomar este tipo de datos. Pero es válido para quien los toma, no para mí, que no construí una propuesta de enseñanza alineada a las capacidades. No para la escuela, que no tiene esa prioridad. No para el programa de educación inicial y primaria, que tiene otros objetivos y otros contenidos. Entonces, puede ser muy válido para generar políticas de deporte y salud, como plantea la Secretaría. Ahora vamos a ver qué tan válido es, pero puede llegar a ser muy válido. Puede tener la validez de evaluar lo que se quiso evaluar con la prueba. Ahora, la validez para mi proceso de enseñanza como profesor de escuela, poca. O ninguna. Plantea que siempre es una cuestión de grados, así como aclara que son útiles para el caso particular del que se trate. Bien. Hay otro autor que se llama Philippe Perrenot, que es un francés, que ha construido, él está vivo, tiene por lo menos 4 o 5 libros interesantísimos, habla mucho del tema de la comprensión y habla mucho del tema de las capacidades. Entonces Perrenot dice, para juzgar la validez, es contemporáneo, ¿verdad? Para jugar la validez haría falta saber con exactitud qué competencias se pretende medir. Pero no todos los maestros sienten la necesidad de aclarar y de nombrar las competencias que tratan de evaluar en una prueba concreta. Es decir, lo que plantea Perrenot, y que por eso se coloca allí, es que es interesante jugar la validez, pero jugar la validez implica, para el que enseña, y sobre todo ahora para el que enseña desde el lugar del pedagogo, tratar de hacer explícito lo no observable. ¿Se acuerdan que ya trabajamos la atención observable y no observable? Es decir, es deseable que esto suceda, pero para saber si es válido o no, vamos a tener que escribir eso que sucede, porque necesitamos con exactitud saber si es válido o no. Y la exactitud en procesos pedagógicos es muy difícil, pero mucho más difícil cuando el que propone la evaluación tiene lo que va a evaluar oculto en su cerebro, en su pensamiento, ¿no?
Entonces, al no ponerlo por escrito, es muy difícil saber si es válido o no, si evalúa lo que se quiere evaluar y no otra cosa. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros en la historia de la evaluación en educación física fuimos evaluados con un referente explícito por parte del profesor? ¿Ustedes recuerdan, tienen alguna anécdota en sus historias personales en donde el profesor de educación física les describa cuál es el referente de evaluación? En casos muy sistemáticos que tienen una prueba de abdominales, vas a hacer de 25 a 30, sacas 12, de 20 a 25, un 10, así no está escrito. Bien, pero cuando te dicen de 20 a 25, de 30 a 15, de 12 a 14, ese es el rango con el cual te comparan para calificarte. Ahora después vamos a hablar de tipos de evaluación, te califican en función de esos rangos. Ahora, ¿se puede hablar en ese caso de un referente de evaluación o esa es la escala de la medida? Y cuando se hace la corrección de una propuesta, A ver, ¿sería la referente? claro. ¿Sí o no? ¿Y sí? Ah, Por eso, ¿tuvieron algún ejercicio que recuerden de ese estilo? yo sí, porque A ver, las pruebas teóricas que te ponían en la gimnasia del liceo. a ver. No, eso, digo, la corrección que hacían. Primero hacía la prueba y después de repente tipo, la profesora explicaba qué es lo que esperaba que uno contestara en ese lugar. Genial. Entonces sí tenías un referente construido por la docente que te decía, bueno, en la pregunta 1 yo pretendo esto, esto y esto. En la 2, esto, esto y esto. La 3, Claro, después de hecho, ¿no? El test de Cooper también. a priori no, No, a priori no. a posteriori. Si no me diría la propuesta como era. No, pero Una aclaración de la corrección, lo que hacía ella. Claro. No, antes de la propuesta no, pero si no estaba en la respuesta. bueno, no, justamente, ¿qué es el referente? Es el El ideal. recorte Debe ser lo que ella espera. Exacto. Claro, pero a nosotros nos ponían la prueba y después de que nos ponen la prueba, sí hace la corrección de la propuesta. En ese caso, ¿no lo está dando el referente? No, en ese caso está contestando qué tan lejos o cerca estuviste tú del referente. Imagínate al revés, vamos a dar un ejemplo. Imagínate que nosotros pongamos en una propuesta de evaluación, imagínate, ¿no? Que nosotros pongamos una imagen. Que no tenga texto, no tenga letras. Y que simplemente diga, para hacer una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepe el árbol. Tú trepaste el árbol, bajaste el árbol y... El referente sería trepar el árbol. No. Ese es el objetivo de la prueba. El objetivo es trepar el árbol. El objeto de evaluación es la trepa. Cinco candidatos van a trepar el árbol. El referente sería, ¿cuál es la buena trepa? Si no, esta persona diría, vamos a ver quién es el más rápido para trepar el árbol. ¿Cuál sería el referente ahí? El que llega primero, la velocidad de la trepa. O sea, el referente es lo que espera el docente. El referente es el deber ser del objeto a evaluar. Es lo que es, lo mejor de lo que es. En este caso, De forma subjetiva entendida por el docente. de forma subjetiva, en el caso este. Hay casos más evidentes. El test de Cooper, como decía el compañero, o la abdominal, porque vos cuantificás, es cantidad. Igual así es inválido a veces. Uno de los ejercicios, pues yo vuelvo porque estoy con el tema de, me interesa hacer este énfasis, ¿no? Porque ya que estoy, si me tengo que jugar, me juego completa. Uno de los ejercicios del sistema de la Secretaría Nacional de Deportes es la fuerza de brazos. Se le pide a los profesores de las escuelas,
bueno, no me sale bien esto, que con cierta técnica, y te la describe, hay un video inclusive que te lo describe, yo tengo todo el material de esto como para, por varios motivos. Me piden que haga flexión y el profesor cuente. Esto es objetivo. Yo miro la flexión, los pongo a ustedes y bueno, hasta que no puedas más. Te dicen cuánto tiempo, en fin. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo a nivel nacional y de forma universal puedo realmente sostener la cantidad de flexiones que hace el niño? ¿Qué sería 1? Claro, hasta dónde baja, si la espalda está arqueada, si no está arqueada, si tiene la cola para arriba o para abajo, si baja o no baja, si la posición del cuerpo es correcta o no, si baja siempre a la misma vez, al mismo nivel. Si ves que no se te trastabilla, ¿qué hacemos? Con un bracito así que se incorpora. ¿Qué pasa si el profe hace así, no vio bien si bajó o no bajó? El documento del TEF dice lo que dijo Mariana, no te da más interpretaciones que eso. Yo estoy en Cerro Largo, soy profesor en una escuela y, por ejemplo, lo interpreto como yo quiero. Otro profesor en Durazno también, acá no te video lo mismo. Es decir, no detalla que un puesto referente, que era un poco capaz a lo que venía. En términos de validez, ¿cuál es el referente? La cantidad de veces que baja. Acá no se trata si hace bien o mal la lagartija. Acá se trata cuánto baja. El punto es cuánto baja, cuántas veces y qué es 1. Entonces uno dice, bueno, esto es casi un Cooper. Sí, porque en realidad si vos valorás una flexión, no es fuerza, sino fuerza de la resistencia. Y aparte, biomecánicamente también un niño, me imagino de 6 años, vos agarras a un niño y no todos te lo van a hacer bien. Entonces vos tenés ese juego. Hasta dónde está bien y hasta dónde está mal. Yo lo que considero para mí ese tipo de prueba viene de las escuelas alemanas y principalmente en Alemania, donde ellos agarran un percentil de niños, ¿tá? Y ellos en base a eso van seleccionando niños, tienen un sistema de deporte espectacular. Creo, yo no sé, la Secretaría los quiso meter de una acá, veo el ámbito de natación que te puedo hablar, y en base a esos percentiles evalúa, en realidad está mal, porque un niño puede, en 2, 3, 4 años, con el proceso que le lleve, mejorar mucho más, capaz que ese uno se transforma en un super 2. Claro, nosotros estamos haciendo ahora, está bien todo eso que está diciendo. Estamos tratando de hacer un esfuerzo de validez, es decir, estamos tomando el tema validez. Después podemos hacer un análisis completo de la prueba. Para eso sirve saber de evaluación, para saber decir, bueno, esto sí es válido o no es válido. Esto vale la pena hacerlo porque arroja resultados que valoran lo que tiene que evaluar y no otra cosa, o realmente no sirve para nada, estamos perdiendo tiempo acá. ¿Por qué traemos esto? Traemos esto por el deber ser, traemos esto porque la validez puede creerse en cantidades, etc. Entonces voy a tratar de recuperar un poquito para atrás, para hacer un poco, aunque no parezca, estoy intentando que tenga un recorrido parejo la clase porque está siendo filmada. Entonces estoy haciendo un esfuerzo triple por no salirme del eje, para volver al eje, ¿no? Para que quede claro esto. Decíamos, si nosotros colocamos un dibujo de este estilo y le preguntamos a ustedes cuál es el referente, cuál es el referido y si es válida o no es válida la evaluación, desde la validez, ¿qué podríamos decir aquí? Bueno, si la propuesta es para una selección equitativa, vamos a hacer el mismo examen a todos, por favor, trepe al árbol, yo puedo pensar que estoy evaluando la trepa. Entonces, si el referido es la trepa y no es quien trepa o quien no trepa, en ese caso y en ese referido, lo que naturalmente pienso es, bueno, a priori sé que hay animales de ciertas características que no van a poder trepar como otros. Entonces, ¿cuál es la buena trepa? ¿Qué características tienen? Desde ese lugar lo observo. La validez, lo que determina y lo que Perrenú dice es en la medida de que la validez sea exacta,
yo voy a tener que escribir eso que estoy mirando, si es la trepa. ¿Cuál sería la buena trepa? Porque después de escribirlo, lo que a partir de allí yo tendría que hacer, ¿no? Después de escribirlo, tendría que poder hablar con el que trepó y decir, ¿ves? Desde este lugar, que es la idea de donde yo voy a mirar, tú tuviste la falla en esto, esto, esto y esto. Sí. Tengo una consulta. Yo recuerdo mucho las clases de educación física, la comparación con un compañero y decir, bueno, hay que hacerlo como fulanito. En ese caso, ¿él sería el referente o sería el ejemplo de más acercado al referente? Él sería el referente. Después también cuando veamos el tema de los tipos de evaluación, hay un tipo que se trata justamente con qué criterio se utiliza. Entonces puede estar por criterio o por norma. Entonces, ya vamos a ver qué pasa cuando, bueno, yo comparo y a través de eso estoy evaluando. Digo, bueno, este es el 12, es decir, te evalúo en relación al resto del grupo. Entonces, ¿qué pasa con esa persona si la pongo en un grupo que andan todos excelentes? O al revés. Después en la próxima presentación vamos a ver eso. También sería interesante hacerlo explícito, ¿no? Así sea el otro, mirá, vos tenés que hacerlo como lo más parecido a él posible. De alguna manera tenés que saber explicar qué es eso, si ese es el uso que le das a la evaluación. Sea como sea, no es normal, no es común, no en educación física, no es común en evaluación que se exprese, que se explicite el referente. Y no es común que se explicite, porque no es común que se haga. ¿No? Ahora está de moda lo que llaman las rúbricas. Las rúbricas son el referente. Ahora, la rúbrica requiere que la hagas con el otro también. La rúbrica no alcanza que la hagas vos. Pero están de moda. ¿Está bien? Esta es la expectativa que nosotros tenemos. Rúbrica como una grilla. Sí, la rúbrica es como un cuadrado de Excel que te ponen las categorías de evaluación. ¿Qué es lo deseable para eso? Para la trepa. Que tome, digamos, que utilice tal toma, que no sé qué tal, que el cuerpo vaya de tal manera, que el centro de gravedad se pega tal, etc. Profe, y como dice, cuando das al referente, ¿no estarías brindando como así lo que tenés que hacer en las pruebas más teóricas? Brindás el deber ser de la prueba. Y cuando yo te doy la clase, ¿no te estoy dando el referente? No, vos me estás dando como un abanico amplio de todo, vos después capaz que me preguntás más acotado. Sí, pero evaluar lo que ya digo, que es el referente. Y si yo evalúo lo que doy, te estoy dando la evaluación. Si yo evalúo otra cosa y no lo que te doy acá, es inválida mi propuesta de evaluación. Sí. Pero entonces debería ser todo lo que vos dijiste. Todo no, porque la evaluación es un recorte, ¿te acordás? Es un recorte del objeto, nunca se evalúa todo, siempre se evalúa un recorte, que en general es muy poco del objeto que se dio. Son como los puntos principales de... Ahora vamos a ir a buscar ese tipo de validez también. Inclusive nosotros somos más ambiciosos que eso. Nosotros creemos que la construcción del referente tiene que ser entre todos. Eso lo vamos a ver en el módulo 2, de cómo se va construyendo una prueba en donde la prueba sirva para aprender y no para calificar, medir o controlar a partir del poder del otro sobre uno, ¿no? El profesor que lo sabe todo dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en las evaluaciones del módulo 2 y módulo 3, o sea, va a ser un ejemplo claro de eso. La vamos a construir entre ustedes y nosotros. Pretendemos que sea un ejemplo claro de eso. Veremos a dónde llegamos. ¿Está bien? De a poquito vamos a ir avanzando. Bueno, la validez tiene al interior principios, como principios internos, ¿no? Como dimensiones. Hay dimensiones de la validez, tipos de validez. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ir una a una sobre los tipos de validez. Porque todas ellas tienen que poder ser justificadas en menor o mayor medida en cualquier propuesta de evaluación que ustedes hayan vivido o que mañana vayan a construir para sus alumnos o elijan para sus procesos de enseñanza. ¿Está? Bien.
Primer tipo se llama validez de contenido. ¿Qué es la validez de contenido? La validez de contenido es que la prueba es válida, evalúa lo que se quiere evaluar con ella y no otra cosa, en la medida de que la propuesta de evaluación sea acorde, lo que pasa allí, con lo que enseñó el profesor. La propuesta de la Secretaría Nacional de Deporte, ¿sería válida? ¿En qué casos podría ser válida de contenido? Si estaba dando lo mismo, puede ser. Ahí va, como usaste la palabra dando, rinde. ¿Podríamos decir si el profesor está enseñando lo mismo? ¿Se enseñan las capacidades, fuerza, resistencia? ¿Se enseñan? Sí, pero se puede desarrollar. Ahí va. Entonces, tampoco podríamos decir que es válida de contenido, porque esa prueba no pretende rescatar nada enseñado, ni aunque el profesor hubiera intentado desarrollarlo. En todo caso, podríamos decir que esa prueba intentaría medir una capacidad en un momento dado. Y ese es un problema también, ¿no? Pero bueno, es un problema que en este momento no vamos a colocar acá. Pero sí está claro que si el profesor, imagínense, ustedes saben algo de educación secundaria porque han venido de ahí. Educación secundaria tiene un programa que tiende a desarrollar la formación corporal, ¿no? La formación motriz. Entonces, ¿qué hace? Trabaja justamente capacidades físicas. Fenómeno. Esas capacidades físicas eventualmente son medidas. Y esa medición es conducente a llenar un juicio de valor en la libreta. ¿Estamos bien? Seguramente a ustedes en algún momento de su cursada de secundaria los han medido en capacidades. ¿Alguien recuerda una medición de capacidades? Yo me acuerdo flexibilidad. Flexibilidad. ¿Qué hizo el profesor o la profesora? Parado con un par de escobas. Sí. Y si tocaba por la punta de los pies, eran 6. Algo. O algo así. ¿Verdad? Ese es un buen ejemplo. ¿Qué pasa? Si eso hubiera sido un ejemplo, para ser válido de contenido, eso con lo cual fue el compañero, ¿qué tendría que haber pasado? Trabajarlo, desarrollarlo. ¿Y lo trabajó? Sí, lo trabajaba. ¿Y cómo lo trabajaba? Sí, lo hacía flexibilizar. Los hacía flexibilizar. ¿Cuánto tiempo la clase flexibilizaba? Más o menos, a veces usaba casi la clase entera. ¿Ah, sí? A veces. Pocas veces. No sé, 15 minutos, un rato. Bien, entonces, no es mi formación, no podría decir si está bien, mal o regular, pero lo que sí es importante es si el docente evalúa flexibilidad y estimuló flexibilidad durante X tiempo que debe ser el necesario para poder saber si la habilidad la desarrollaste, sería válido de contenido. ¿Está bien? De lo contrario, no. ¿Ustedes recuerdan alguna prueba en donde en secundaria, repito, se haya hecho alguna evaluación de este estilo que nada tuviera que ver con el contenido enseñado durante el curso? Desde Cooper, Desde Cooper, las abdominales, casi nunca hacíamos abdominales con él en la clase y venían un día y bueno, para abdominales. El atletismo también. Fuimos un día a una plaza que tenía un lugar grande y un coso con arena y nos hicieron tirar un lanzamiento de bala y eso y lo bailaron. Y no lo habían enseñado. Fue todo un día. ¿Y qué? ¿La profesora midió cuánto habían lanzado? Claro, se medía y con eso estaba. Después le hacía tipo un ranking. Con todo lo de la clase, a ver quién había tirado más lejos. ¿Algún otro ejemplo? ¿Y ustedes entrenaban la resistencia? ¿Pero cuántas veces a la semana? Porque, por ejemplo, de resistencia, para poder tener una mejora, 6 semanas como mínimo de entrenamiento, 5 veces. La clase de educación física no estaba ordenado para que pase eso. Hay 2 veces por semana, 40 minutos, 1 hora.
ahí ya, el tema de validez estaría cayendo. Bueno, hay dos ejemplos, sí. Tú decías del tema de que es válido de contenido si se enseñó previamente, si tuvo un tiempo de enseñanza eso para poder evaluarlo. Pero en realidad también depende del tiempo de aprendizaje que tenga cada uno, ¿no? Porque capaz que fue tiempo suficiente para un alumno y sirvió el que lo evaluó, pero tal vez no fue suficiente para que lo aprendiera otro. Sí. Ustedes ya han leído los aspectos generales, ¿verdad? Está. ¿A qué tensión te estás refiriendo? ¿A qué tensión te estás refiriendo? Tiempo institucionalizado y tiempo avanzado. Exacto. Ese es siempre hay un tiempo que tenés que cortar ahí, que es el tiempo del aprendizaje y el tiempo de la enseñanza, que no siempre van juntos. Sin embargo, la evaluación concluye, en algún momento hay que cortar, es decir, este es el momento de la evaluación. En este caso es cierto lo que vos decís, pero no es menos cierto que el sistema educativo te pide en determinado tiempo un resultado del aprendizaje. Todo esto lo vamos a ir a destripar a posteriori, pero eso es una observación genérica, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que así tú hayas incorporado, hayas comprendido todo ese conocimiento y otro no tanto, llegado ese tiempo el profesor tiene que colocar una evaluación que tenga validez de contenido. En el caso de lo que estuvimos conversando, acá hay dos ejemplos claros de que no existió validez de contenido sobre lo enseñado, que es a donde va esta validez, no sobre lo aprendido, sino sobre lo enseñado. Un caso, la prueba de abdominales. Él fue un día, le tomaron la prueba de abdominales y hasta ese momento de abdominales no se había ni hablado. Otro caso, nos trasladamos a la plaza, hicimos pruebas de campo de atletismo cuando ni siquiera habíamos enseñado atletismo y por lo tanto no hay validez de contenido. Hay un montón de otras cosas que se puede decir de eso que pasó, pero lo que estamos viendo hoy es que no hay validez de contenido allí. ¿Qué me dice a mí como futuro docente que voy a evaluar? ¿Qué tendré que evaluar? Lo que enseñé. Clarísimo. Entonces, podemos decir que los compañeros de educación física del sistema educativo uruguayo de enseñanza primaria que se negaron a aplicar el test pueden realmente respaldarse en que no es válido el contenido. Punto. Nadie le puede decir que no. Esa validez no la respeto. ¿Por qué? Porque ellos no enseñaron, no estimularon las capacidades que el test quiere medir. ¿Está bien? Bien, acorde con lo enseñado y representativo del universo. Y acá viene otro elemento que me parece que es interesante pensarlo juntos y que tiene que ver con lo que hablábamos con el compañero contigo. ¿Qué significa que sea representativo del universo? Que no porque haya logrado 5 minutos es capaz de evaluarse, ¿no? O sea, que tiene que tener una continuidad o cierto tiempo de enseñanza. Que hay pruebas que uno piensa, construye y propone que no es representativo lo que toma del contenido genérico que dio en el curso. ¿Está bien? Es decir, ¿por qué es importante que sea representativo el contenido? Porque la evaluación valora. Si yo doy un contenido, un curso que pongo 7 autores y la evaluación se queda con una parte de uno de esos 7 autores, lo que mi estudiante y yo estamos diciendo que de todo lo que di lo único importante es la última parte. Y como decíamos, que la evaluación construida, seguramente esa persona después de un tiempo, lo que le va a quedar de esa materia, de esa asignatura, es eso que se preguntó. Va a ser eso lo importante. O nada. O eso nada. Entonces, cuando uno define qué evaluar, está definiendo lo más importante. Esto es representativo del universo de lo enseñado. Entonces, cualquier evaluación es válida en términos de contenido si recorta el contenido dado en el curso y no solamente eso, sino que el contenido que se selecciona es representativo del universo de lo enseñado. Es muy interesante esto. Extremadamente interesante, porque vuelvo para atrás y digo, ¿en qué evaluaciones yo participé en donde el contenido de la evaluación
tuviera la mayor cantidad del universo o una parte representativa del universo que me evocara al resto del universo. ¿Me siguen? No, o el énfasis que le dio a las clases a cierto tipo de contenido o de ejercicio, ¿no? O de un deporte dado. Y yo casi todo el año handball no va a hacer una prueba de fútbol al final. Perfecto. Sería absolutamente inválido el contenido, pero mirá el otro ejemplo que a mí siempre me viene a la mente. ¿Cómo hago yo, profesor, para generar una propuesta de evaluación que tenga la mayor cantidad de contenido en mi curso? Teoría y práctica del deporte, primer nivel, segundo semestre, 600 estudiantes, 4 módulos de trabajo. Plan 2017. Teoría del deporte, sentidos y formas, deporte y enseñanza y aspectos culturales y sociales del deporte. 4 temas que se debaten en torno al deporte. Grupo de profesores, ¿qué evaluamos? ¿Qué evaluarían ustedes? Es mucho en tan poco tiempo. Sí, es muchísimo y está buenísima la materia, pero ¿qué evalúan? Porque ya está. Hay un recorte allí, son 16 docentes que la están dando, una locura. Divino, una locura divino, pero el problema es que evaluamos. Porque la evaluación ata todo. Si tiene que ser válida, ¿qué evaluamos? Esas son las preguntas del profesor. Preguntas que no siempre los profesores se hacen. Los profesores se preocupan más por cómo hago para corregir los 600 pozos que para qué evalúo y qué evalúo. Por suerte ustedes van a ser profesores de la nueva generación y se van a preguntar para qué evalúan. Y entonces, ¿qué evalúan? Entonces son profesores de la materia, teoría y práctica del deporte, todos ustedes. Están divididos, este grupo va a dar el módulo 1, aquel el 2, aquel el 3 y aquel el 4. Y tenemos al profesor Nobel que da todos los módulos, que es Gastón, que atravesó todos los módulos y ya es el profesor de la materia, grado 1, 20 horas dedicado a la materia. ¿Qué evalúan? Profesores, debatamos la evaluación de teoría y práctica del deporte. Y vamos a tratar de que sea válida en este sentido. Díganme qué evalúan. Tendría que evaluar un poco de cada cosa. Un poco de cada cosa. Entonces usted, que es el docente de deporte y enseñanza, está con el colega Noble, que es el encargado de ese curso, va a evaluar su curso. Cosa de estar que ahí tiene una parte. Entonces, ¿usted qué evaluaría? Profesor, ¿usted en qué módulo está? No sé, no debería haber una rama general, un tronco en común con esas 4 áreas. Exactamente. Bueno, esa fue la conclusión que se llegó en el curso. Cada uno evalúa su módulo y todos evaluamos todo el curso. 2 tipos de validez. El grupo que evalúa, nosotros que tenemos un módulo, tenemos que preocuparnos por el principio de validez para este contenido, pero todos nosotros tenemos que ocuparnos del principio de validez para la materia. Por lo tanto, se pusieron en marcha 5 dispositivos de evaluación. Ah, sí. Imagínense que si corregían 600, y esa es la preocupación, ahora corrigen 600 por 5. Terrible preocupación. Obviamente, eso nos llevó a pedir a la brevedad que la corrección de evaluación quede para febrero. Clarísimo. Teoría y práctica del deporte en febrero. Porque es imposible. Entonces, en el medio de todo eso, se hizo todo un ejercicio para ver si podían entregar los resultados en tiempo y forma para tomarlos en presente. ¿Qué es eso, señorita? ¿Cuál es la tensión? A la señorita delante suyo le estoy preguntando. ¿Qué es? No, usted no, señorita. Yo la veo muy deprimida usted hoy. No le voy a preguntar porque está así como con el plafón bajo. La señorita de atrás, dígame. ¿Qué tensión se pone en juego acá? No, ¿qué tensión de la evaluación se pone en juego cuando uno tiene que corregir en el tiempo que la institución nos dice que tenemos que corregir? Entre la acreditación y el tiempo de la institución. Otro ejemplo de lo mismo. ¿Está? Entonces, fíjense lo interesante que es saber evaluación. Porque nosotros, cuando no sabemos esto, corremos el riesgo de evaluar atletismo y enseñar handball. Obvio que ustedes eso no lo van a hacer, ¿no? Porque ya saben que esto no se debería hacer.
Es inválido. Señor. ¿Cuándo existe esta materia del ISEF? Esta materia en el ISEF existe desde el plan 89, que fue el plan que cursé yo. Pero con diferentes matices y enfoques. No era Sarri la que daba el curso. No era. Era el profesor Gonzalo Fernández, uno de los que escribió el libro que les contaba antes, que además era profesor de anatomía y fisiología. Y la daba muy bien, ¿eh? Un excelente docente. Daba perfectamente bien la materia, no había ningún lugar a fallo. No daba la materia que yo quería, obvio, por eso yo estoy acá. Yo soy de las que vuelve para dar la materia como yo quiero. Así insisten. Después cuando yo me vaya va a venir David y va a cambiar todo. Bueno, seguimos. Validez. Hay otro tipo de validez, o alguno de ustedes, ojo, porque David ahora ya está trabajando con... Una de las cosas interesantes off the record del video, ¿no? Es que al haber grupos de investigación trabajando hoy, es mucho más tenue, más suave el cambio, ¿me entienden? Porque los compañeros que ingresan al grupo ya van retocando cosas y los que nos vamos yendo le vamos a... ¿Entienden? Hay como una transición más armónica, hay más armonía entre nosotros. Antes no, antes era como un cambio brutal, una revolución. Se fue uno, entró otro, cambio y cambió el equipo, cambió el contenido, cambió todo. Bueno, en este caso nosotros de alguna cosa preservamos de aquella mirada, sobre todo el módulo 3, que creemos que es interesantísimo también, que es la evaluación deportiva. Por ahora la preservamos, pero el plan 9 creo que está en fisiología ubicado, la evaluación deportiva. Así que ya no está así armada la materia. Bueno, seguimos. Vamos a otro tipo de validez que se llama la validez predictiva. Dice así: para hablar de que el dispositivo es válido, también debe estar de acuerdo con lo predictivo, pues los resultados deberían proyectar posibilidades futuras de aprendizaje. Yo agregaría de enseñanza. Es decir, los resultados que entrega la evaluación al evaluado, en el caso de que fuera la persona que aprende, debería permitirle evidenciar por dónde tengo que transitar yo, qué tengo que volver a leer. Tiene que permitirle predecir lo que sigue, le tiene que dar elementos que permitan ir avanzando y mejorando sus procesos. Lo mismo al que enseña. Lo que yo recojo de la evaluación me tiene que permitir mejorar mi proceso de enseñanza. ¿Está? Bien. Esa es fácil, ¿verdad? Es más válida la evaluación que nos permite eso que otra que no nos lo permite. Sin duda, la evaluación de atletismo del compañero y la evaluación de abdominales que el compañero planteó probablemente no predigan nada, porque no tienen nada que antecede y posteriormente probablemente no tengan nada que siga. Yo recuerdo de mi formación, que era un poco más anterior a la de ustedes probablemente, no de todos ustedes, porque de repente acá hay algún cogeneracional, que tenía también un profesor que era un poco más entretenido que el profesor de ustedes, por lo menos más pasivo, diciéndolo del activo y del pasivo. El profesor nos sacaba a la calle, agarraba su Renault verde y decía, bueno, arranquen, lleguen hasta de educación física curricular, pero era de CEF además del profesor, entonces tenía dos problemas. Entonces decía, arranquen a correr, que yo lo sigo con el auto. No había hecho nunca, obviamente, resistencia no hacíamos nunca, estrictamente hablando, ¿no? Y arrancábamos, tomábamos soca, ponele, pegábamos toda la vuelta por el parque y subíamos de vuelta y volvíamos al colegio. Yo me formé en un colegio durante los primeros 4 años de secundaria, lo hice en un colegio, después antes en público, después en público. Y llegábamos allí, bueno, estire, chiquilines, y él, obvio, llegaba primero en su Renault, el cual nunca abandonaba, se instalaba sentado en su Renault con la libreta y el primero, y era el 12.
Y ese era el punto de comparación. El último, y era el insuficiente, o los últimos. Y está, cerraba el reloj, se iba para adentro y después jugamos al fútbol, el handball, lo que sea, durante el transcurso de la cursada. Entonces, ¿qué podría predecir? Nada. ¿Qué nos podía devolver? Nada. Una prueba de diagnóstico. ¿Puede ser que tenga validez predictiva? Sí, claro. Es exactamente eso. Una prueba diagnóstica puede tener validez, debería tener validez predictiva. Debería. Es un sondeo para ver qué trabajar, ¿no? Claro. Tiene que ver con qué sabes vos sobre tal o cual tema para yo ordenarme y que te doy. Sí, debería. Bueno, acá vamos con la validez que a mí más me gusta, que se llama la validez de construcción. ¿Qué sería la validez de construcción? La validez de construcción sería aquella que corresponde a las teorías de enseñar y aprender del docente. Esta es interesante y es de las más complicadas. ¿Por qué? Porque cuando yo digo qué es enseñar para mí, tengo que ser compatible con lo que digo que es evaluar para mí. Ejemplo, si yo evalúo en abdominales, ¿qué es enseñar para mí? Si mi propuesta de evaluación es un test de abdominales, ¿qué es enseñar educación física para mí? Puede ser la ejecución. Que los alumnos ejecuten, ¿no? En el marco de la escuela. Sí, claro, estamos pensando en... Sí, ni tanto. Aunque sea fuera o adentro de la escuela, obviemos el lugar. En este caso era dentro de la escuela, porque fue el ejemplo que planteó el compañero. Estamos todo este ejemplo. Olvidémonos que ya sabemos que esa prueba no es válida de contenido y no es válida predictiva. Vamos a ver si es válida de construcción. Tendríamos que tener profesor acá, que hizo esa prueba. Tendríamos que preguntar a él. Pero vamos a especular. ¿Qué es lo que hacemos en general hasta no tener una clase? Especulamos, hablamos de otra cosa. Bueno, nos ayuda. ¿Qué sería enseñar educación física para mí si pongo un test de abdominales? No, los abdominales no. ¿Qué es enseñar educación física si mi propuesta de evaluación es a través de un test de abdominales? Ah, no me metió uno. La medición de ese test es mi propuesta de evaluación, pero ¿qué es la educación física? ¿Y qué es la enseñanza? En ese caso, un gesto motriz, ¿no? Un gesto motriz. ¿Y la enseñanza? La enseñanza es gesto motriz. Pero si no la enseñamos... Pero que si tú enseñas el gesto motriz, ¿qué tendrías que evaluar? Pero yo no enseñé nunca nada. La ejecución no Fenómeno. ¿Cómo lo hacen? Pero vos estás diciendo la enseñanza de gesto motriz. La ejecución. La En ejecución. ese caso no estaba porque lo que importaba era la cantidad de repeticiones, no como lo hacía. La cantidad. Entonces, ¿qué es enseñar educación física? En ese caso nada. Nada. No es enseñar, es estimular el cuerpo, ¿no? Estimular y medir la cantidad de abdominales que se hicieron. La educación física ahí no se enseña, se mide, se estimula. Por lo tanto, ¿qué es la educación física? Básicamente es un proceso de desarrollo de capacidades físicas. Si yo tomo ese test y lo coloco como la prueba del semestre, yo estoy diciendo que es la educación física para mí ahí. ¿Qué pasa si yo coloco la prueba de atletismo? Es el mismo caso, ¿no? Si nunca trabajó Si nunca trabajó el atletismo, el atletismo, es inválida de contenido. Pero imaginémonos que sí que trabajó el atletismo. ¿Qué representa esa prueba? ¿Qué es la educación Está física? diciendo que la educación física es hacer esos ejercicios, tirar el lanzamiento de bala. Ejecutar un deporte. Entonces la educación física tiene que ver con gestos técnicos deportivos. Si es eso lo que se controló en esa prueba. Y si hubiera sido la forma ideal de hacer un salto y hubiera tenido un referente, ¿hubiera cambiado el concepto de educación física? Igual es un recorte demasiado pequeño, ¿no? Tiene que ver con el universo, que decíamos, me parece. Bueno, pero el universo es compatible con el universo de la enseñanza de ese profesor.
Si vos estás en segundo liceo y enseñás atletismo y venís enseñándolo desde 5 años de escuela y sos la profesora de ese lugar, y de repente podés enseñar algún aspecto particular de tal o cual cosa. El universo tiene que ver con el proceso de tu curso, no con el universo del atletismo. Es un recorte del objeto. El punto es cómo la evaluación, según donde se coloca la propuesta, habla de lo que es para vos la educación física. Según lo que se valora y cómo se hace, está dando un cuerpo sobre lo que es enseñar para vos. Eso va para profesor también, ¿no? Claro, por eso decimos, de construcción corresponde con las teorías de enseñanza y aprendizaje del docente. Claro, pues para vos la educación física es desarrollar los cuerpos, va a estar bien eso que es. O sea, Correcto. Si la educación física es desarrollar los cuerpos, si vos colocás una prueba como la de las abdominales o una prueba como el atletismo, y ese fue tu proceso de enseñanza, es probable que te bien. Ahora, si querés trabajar sobre los socioafectivos, sobre compartir, ¿no? El trabajo en equipo y eso no tiene sentido. Y no, tiene sentido para el proceso de historia también. No tiene sentido para el campo de la educación física. Estrictamente, no quiere decir que no funcione, ya sí, pero enseñar lo socioafectivo y el trabajo en equipo lo hace cualquiera. O todos, para no poner cualquiera que queda feo. Lo hacemos todos. Muchas veces lo que pasa es que, bueno, como la educación física no tenía un saber definido para enseñar, se agarraba de esas cosas. Bueno, este es un espacio destinado a fomentar el trabajo en equipo, la cooperación, que muchas veces es lo que hablábamos en el primer teórico, era lo que pasaba en secundaria. Terminaban evaluando esas actitudes, a lo que no había un contenido definido. Se decía, bueno, la educación física es esto, y hay que enseñar algo y enseñar esto. Claro, ¿qué termino evaluando? Bueno, como si viene prolijo, si llegan horas, cosas que capaz otras materias no es el foco de su evaluación ni de su enseñanza, porque tienen algo definido. O a veces se evalúa lo que la institución quiere, ¿no? Así pasa. ¿Qué tenés en la cabeza cuando dices eso? ¿Qué estás pensando? No, que a veces un colegio, por decir X, se destina la actividad física, la destina a tal actividad, y la evaluación pasa por esa actividad, no por algo más general. Es así. El interés de la institución es fomentar esa actividad. Exacto. Ahora bien, la educación física, si estamos hablando de la educación física curricular habilitada por el PEI, la define el PEI. Yo discuto el PEI, pero entiendo que ese es el documento que regula a nivel nacional. En ese caso, cuando uno va y lee ese documento, perfectamente ve que allí hay contenidos de enseñanza. Entonces, ¿qué contenido yo recorto? ¿Cómo los construyo para mi grado? Y qué evalúo a partir de allí, cómo es representativa la prueba. Ahora, todo ese recorte, lo que yo coloco, cómo lo secuencio, dónde están los énfasis, habla de lo que para mí es enseñar educación física. La evaluación habla de lo mismo, no podría hablar de otra cosa. Entonces, por eso es tan importante para el profesor explicitar sus supuestos de enseñanza, porque le da validez de construcción a la propuesta de evaluación. Pero a su vez sus supuestos de aprendizaje. En abdominales, ¿qué es aprender para el profesor que genera una propuesta de abdominales? Cuando nosotros como profe decimos, bueno, vamos, arriba esto. ¿Cuánto? A ver qué cantidad de abdominales o de lagartijas puedes hacer. ¿Qué es aprender? No, no estás aprendiendo. Pero por eso hay una concepción de aprendizaje que hay ahí atrás. La concepción es alcanzar ciertas capacidades. No, ese es el resultado. Aprender es repetir, ¿no? Reproducir. En el caso de los abdominales, desde el lugar más asociacionista de todos, estímulo-respuesta. En el caso de la prueba de atletismo que planteaba el compañero, bueno, habría que analizar la prueba para ver por dónde iba el aprendizaje.
Pero claramente aprender no es construir nada ahí. Porque lo que interesa es saber qué tanto aprendió en función del resultado que tiene en la mente. El profesor, la cantidad de estimulación, de repeticiones que hace el alumno. ¿Está bien? Ahora, si yo creo que... ¿Qué es para ustedes aprender? Para ustedes, profesores. Si la educación física tiene un objeto de enseñanza, tiene contenido de enseñanza, y para mí enseñar es poner a circular contenido, que es una cuestión que naturalmente se da, no es estimular para que el cuerpo orgánico se manifieste. Eso lo puede hacer perfectamente un preparador físico. Ahora nos dijeron que se había aprobado por primera vez en la historia un reglamento en donde todos los preparadores físicos tienen que ser titulados para poder desempeñarse en el campo del deporte. Ayer de noche. El AUF. No solo fútbol, el AUF. Entonces, obvio, que el preparador físico va ahí y ¿qué pretende? Estimular el cuerpo orgánico. ¿No? Fenómeno. Pero si yo estoy en la escuela y tengo que enseñar deporte, gimnasia, juegos, atletismo, entre todas esas cosas, y poner a circular actividades expresivas, ¿qué es aprender para un escolar que está en primaria y secundaria, en UTU o la Universidad de la República? ¿Qué es aprender para ustedes? ¿Es repetir lo que yo digo? Bueno, si no es eso en ninguno de los subsistemas, ¿qué propuesta de evaluación estoy haciendo? ¿Pruebas que reproduzcan lo que yo digo? O sea, buscar la producción. Yo busco la producción. Y entonces, si yo como profesor busco la producción, busco la comprensión del tema, busco la elaboración del tema, la evaluación tiene que tener eso. Mi curso tiene que tener eso, pero la evaluación tiene que poner a circular eso. Porque si no, no es válida en términos de construcción. Dicho de otra manera, ese profesor que tiró la pelota al medio durante todo el curso y evaluó las abdominales no tiene validez de construcción. Sí. En el caso del test, se puede decir en la manija y eso que le ponen no tiene ningún tipo de validez. Ningún tipo de validez. Pero usted llegó a la misma conclusión que yo. No tiene ningún tipo de validez. ¿Cómo decir que entiendo algo que no tiene validez? Porque no tiene validez para nada. Pero, bueno, pero ahí arranca a empezar más intereses. Los políticos, otras cosas. ¿Dónde hacen sus intereses? Pero encima con un test de inspecciones que se quiere evaluar la capacidad de fuerza. Exacto. Este test carece de validez. Pero no se evalúa lo que pide. Ni siquiera es un buen test. ¿Sí? ¿Es correcto? Ya está. Sin embargo, de los 1.700 profesores de educación física que hay en Uruguay, solo 40 dijeron que no lo iban a hacer. ¿Me decís qué hicieron los otros, los 1.660? Hicieron el test. Ahora la segunda pregunta que viene ahí. ¿Qué tipo de validez tienen los datos de ese test? ¿Es válido predictivamente? No. Si los test están mal, o sea, si los test no sondean lo que en realidad se quiere sondear, entonces no tienen ninguna validez tampoco. En ese caso el test no sondea. De la validez de significado. Bueno, la validez de significado lo que dice es que el dispositivo de evaluación, además de tener todo este recorrido, tendría que concentrarse en atender lo que la propuesta suceda, que tenga o que conlleve el interés del estudiante. Sería ideal que la propuesta de evaluación tenga sentido para el estudiante. También. Eso es relativamente fácil y habla de que, bueno, si yo generé un proceso de enseñanza determinado, con ciertas ideas sobre lo que es aprender y enseñar, con cierta mirada en la educación física, con un programa de enseñanza particular, y mis alumnos trabajaron conmigo durante todo ese recorrido, colgados con el tema, bueno, es probable que mi propuesta de evaluación vuelva a validar ese interés. Si no tiene interés, pierde de vuelta validez. Entonces, la validez es que evalúe lo que se quiere evaluar con la prueba y no otra cosa, y se inscribe en estos tipos. Es válida la medida de ser significativa,
de respaldarse las ideas de enseñar y aprender del profesor, de poder predecir y de tener en su interior un recorte de contenidos significativos para lo que es el universo del contenido dado en el curso. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar de otros principios. Otro principio interesante en materia de evaluación, saltando de la validez, es el famoso principio de la confiabilidad. El principio de la confiabilidad lo que nos plantea es lo siguiente: una evaluación es confiable cuando vuelta a administrar en un tiempo relativamente corto, devuelve resultados similares a los iniciales. ¿Está? Es decir, si yo coloco hoy una propuesta de evaluación con ustedes y en una semana la vuelvo a colocar, los resultados tienen que ser relativamente parecidos. Eso significa que es una prueba confiable. Bien. Este tema ustedes lo van a realizar en el módulo 3 vinculado a los test, ¿verdad? Es decir, la confiabilidad o no de las evaluaciones deportivas. Hay que cuidar de esa confiabilidad. Yo les explicaba un poco antes que la confiabilidad de una testificación inclusive tiene que tener el mismo evaluador. El test que estábamos conversando de las capacidades de los niños tiene 4 testificaciones y varias medidas antropométricas. Dentro de las testificaciones está el test de flexión y extensión, el test de salto largo, test de salto en alto y el test eso ya lo dije, y la flexibilidad. Entonces, si yo tuviera que tratar de pensar en la confiabilidad de ese test, yo tendría que poner imagínense que yo tengo 3 o 4 grupos, 3 grupos de escuela, 60 niños, y tengo que tratar, mediatizada por observación, de tener la misma mirada siempre, cada vez que pasan los 60 de chiquilines. ¿Sí? Viceversa, la misma mirada siempre que van y tocan con la misma medida. Es decir, para que sea confiable y universalizable, debería ser la misma mirada siempre en el país y la misma cinta métrica en el país. Porque como la idea es después procesar esos datos, es complejo. ¿Cómo hago para dotar de confiabilidad una propuesta de esas? Tengo que ser muy riguroso en los instrumentos de medida o en nuestra observación. ¿Está? Y esto, cuando se lleva al terreno de la testificación, inclusive se habla de mantener los espacios físicos estandarizados también. Si nosotros hacemos cualquier tipo de test en pista y después lo hacemos en gimnasio, cambian las condiciones ambientales. Si lo hacemos de mañana o lo hacemos de tarde, cambian las condiciones ambientales. Cambia nuestro físico también, nuestra predisposición fisiológica. Entonces, si yo tengo que hacer este test a nivel nacional o cualquier otro, tengo que también tener recaudos en ese sentido. Cuanto más recaudos, más confiabilidad. Y esto, si lo repito a la semana siguiente, me tendría que dar cosas similares. Cuanto menos similares me dan las cosas, menos confiables son los test. En que yo les mostraba hoy, de las abdominales, era interesante la variación que había según quien la miraba, por ejemplo. Si venía un profesor y miraba una cosa, daba una cantidad. Si venía otro, miraba lo mismo, daba otra cantidad. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner algo que nos permita dotar de mayor confiabilidad a esta propuesta. Entonces elegimos poner una pelota desinflada entre el piso y los brazos. Entonces cuando tocara la pelota, era 1. Claro que la pelota, algunos se caían sobre la pelota, otros tocaban un poquito, otros casi llegaban, y ahí que ¿es 1 o no es 1? Entonces,
según la mirada del cliente y sobre todo la mirada benévola o no del profesor le cuesta decir no, Flaky, sobre todo un niño, ya está para afuera, 1, 0, entonces tiende a decir, a ver, 0 de vuelta, bueno, está bien, 1, a ver, 3, ¿no? Entonces vos como que le vas poniendo al test cosas que el test no tiene. Otra que nos dimos cuenta fue de cómo los niños rápidamente empiezan a competir entre ellos con estas cosas y encuentran vericuetos para hacer más que el otro. Entonces el test de salto, por ejemplo, como mide el test de saltabilidad que aplicaba esta propuesta, medía la distancia entre el toque de la pared y lo más alto que pueda hacer, ¿no? Entonces para eso el profesor se ponía en una escalera porque tenía que medir en altura. Eso es una cosa muy sofisticada. Entonces, ¿qué hacían los chiquitines astutos? En vez de marcar, como el profesor estaba arriba y no veía, no todos, ¿no? Entonces se ponía, en vez de hacer así y a donde llegara, hacían así. Entonces marcaban. Claro, y había como 15 centímetros más, unos saltos terribles, ¿no? Porque la distancia, como ellos se achicaban y el profe estaba arriba y no los veía, flor de vivo. Pero por ejemplo, en ese tipo de salto, ¿de qué punto vas a medir? ¿Del primer dedo, del último dedo? Son criterios que no estaban establecidos. Yo lo puedo interpretar capaz que del dedo pulgar. Otro profesor en otro lugar desde el índice. Ahí, ya la prueba, a mí me da una cosa, a vosotros. Pero si vos medís siempre desde el índice, la altura, lo que te importa es la diferencia de altura, que es el salto. Claro, pero vos ponés que medís del índice, y yo en mi escuela mido de otro dedo. Es lo mismo. Pero vos primero lo medís parado contra la pared y vos elegís si medirlo acá o acá. Pero cuando salta vas a volver a medir en el mismo lugar, acá o acá. Si no, sí, te pierde el sentido, ¿no? Claro. Tenés que medir siempre en el mismo lugar. Correcto. Vos imaginate con un niño de 15 y 7 años midiendo siempre en el mismo lugar con un tipo trepado una escalera y con una tiza. Ahí se complica. Está complicado. No sé, a nosotros nos resultó complicadísimo. Y mirá que le pusimos todas las ganas, así todo el color, nos juntamos antes, nos inscribimos en el horario de los días, nos preocupamos porque los 60 niños que pasaron por ahí siempre tuvieran el mismo observador para dotarlo de confiabilidad. Y así todo, se la jugaron los chiquilines, hicieron lo que quisieron. Había otro que era envergadura, que ayer yo decía que era de talla centavo, pero este era así, ¿no? Entonces vos medías. ¿Qué pasa? En realidad hay niños, vieron que en la escuela hay niños que son, sobre todo 15 y 6, y algunos que son chiquititos, otros son más grandes, otros no sé qué. Claro, entonces no es lo mismo, vos hagas así, a que hagas así, ¿y qué haces con la cinta? La bajás, la subís, te queda así, te queda así. Bueno, nosotros fuimos recontra sofisticados. Teníamos casi un ingeniero en el colegio que inventó una cinta que subía y bajaba de los dos costados. Estoy hablando, es una demencia esto no se hizo en la escuela. No se hizo acá en el instituto, cuando lo hicimos, pues inventamos una cinta para tratar de que todo, si viene el bajito le bajábamos la cinta a los dos lados, si viene el altito le subíamos la cinta. Igual los chiquilines te movían la cinta, se colocaban al revés, se corrían más para la derecha o más para la izquierda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Imaginémonos que mida lo que quería medir y que fuera válido. Ahora, ¿es confiable? Es complicado esto. Bien, pues es mucho más complicado cuando se trata de evaluaciones pedagógicas. Cuando se trata de... Imagínense que yo a ustedes les digo, bueno, voy a meter 10 preguntas. ¿Está bien? El examen es de 10 preguntas y son 800 ustedes. 10 preguntas. Corrijo la primera, corrijo la segunda, corrijo la tercera, voy en la número 200. ¿Corrijo lo mismo con la primera pregunta? Y casi seguro que va a estar complicado eso también. Pero imagínense que corregí el 11 de agosto y voy a corregir después el 17 de agosto y empiezo por el último y no por el primero. ¿Lo corrijo igual? Y no. Pero imagínense que además yo les digo, bueno, y estudien un poco, ¿eh?
y vuelvo a administrar la propuesta, ¿ustedes me van a contestar lo mismo? Está. Entonces, ¿qué pasa? La confiabilidad en lo cuantitativo debe ser rigurosa. En lo cualitativo es casi imposible. Es deseable inclusive que no sea confiable. Si yo quisiera poner una buena evaluación, tendría que no ser confiable para ser buena. Porque si yo propongo una evaluación, trabajo con ustedes, construimos el deber ser, la devuelvo y la vuelvo a administrar, lo mejor para mí es que ustedes cambien las respuestas. Porque tiene que haber un proceso en el medio en donde ustedes además puedan mejorar su nivel de aprendizaje, su comprensión sobre el conocimiento, y a su vez yo pueda ir trabajando mejor con ustedes. Bien, vamos a... ¿Está claro ¿verdad? Vamos ahora al tercer principio, que es el de practicidad. Bueno, acá viene el otro tema de las evaluaciones. En general se plantea que la evaluación, en la medida de lo posible, cuando se construye, tiene que intentar el profesor hacer la práctica. ¿Qué es la practicidad? La practicidad es la conjunción en una prueba de tres aspectos. Cuando yo la pienso o cuando evalúo una prueba de alguien. La pregunta que le hago yo es, ¿tu prueba, tu evaluación es fácil de administrar? ¿Es fácil de analizar? ¿Es fácil de interpretar los resultados? ¿Es posible a partir de allí elaborar conclusiones? Y por último, ¿es económica en tiempo, esfuerzo y costos? Eso significa que es práctica. Quiere decir que ya no alcanza con armar una propuesta. Además de armarla, tiene que ser práctica. Nos tiene que permitir ágilmente, siendo válida y confiable, recuperar los resultados. Entonces, para que sea práctica, tengo que ser muy astuto. ¿Cómo la construyo? Bueno, yo les comentaba hoy más temprano que en teoría y práctica del deporte fue una de las preocupaciones que teníamos, que fuera práctica, porque los tiempos, las cantidades, los contenidos tenían que rápidamente otorgarnos resultados que pudiéramos ir mejorando el curso, mejorando los aprendizajes, revisando las cuestiones, porque aparte es un curso que se pone en marcha por primera vez, nos interesa evaluarlo también en motivo de evaluación, pero a su vez nos preocupó que el curso tuviera una propuesta de evaluación donde todos los contenidos se pusieran a circular. Entonces, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo corregíamos una propuesta con todos los contenidos? Siendo que además, al igual que en este curso, el problema era que había, somos 3 grupos de investigación que trabajan en esa materia y no todos manejan los mismos contenidos. Entonces yo te genero una prueba integradora. ¿Quién corrige teoría del deporte ahí? Entonces tuvimos que también armar equipos de corrección de los trabajos que nos permitieran darle validez de contenido, ¿me entienden? Es todo un artilugio, pero bueno, la prueba debe ser práctica. Evidentemente el compañero del abdominal se fue, pero una prueba abdominal es muy práctica. Es fácil de administrar, si la trabajamos bien puede ser válida, y es económica, y si estimulamos bien la fuerza abdominal, es probable que nos dé resultados y podamos volver a administrarlo. Ahora, el problema es si es válida para la escuela. Pero en la practicidad también no puede haber variabilidad. A ver. Porque una abdominal tiene 850.000 formas de hacer. Claro. Entonces yo tengo que buscar el más simple y el más concreto para poder lograrlo. Exacto, o el abdominal que a vos te parezca que trabaje el recto mayor del abdomen, los oblicuos, dependerá de qué es lo que quieras. Exacto. ¿Está? Va. Me falta un principio. No, ya lo dije todo. Dije el práctico y el útil, ¿no? La utilidad. Bueno, se me fue la diapositiva. El principio de utilidad lo que marca es que los resultados que se obtengan de la prueba sean útiles para mejorar los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. No siempre pasa, porque sobre todo no siempre pasa que lo que se propone allí tenga que ver con lo que yo enseño y con lo que yo aprendo. Muy bien, con eso estaríamos terminando
el segundo material, que son los aspectos técnicos de evaluación. Nos estarían quedando los tipos de evaluación. ¿Sí? ¿Qué preguntas tenemos de los aspectos estos? En esos casos,